Hola a todos, bienvenidos a Gatea, un capítulo más en el podcast del autismo. Voy a intentar hacer las presentaciones lentas porque me precipito, que quiero que enseguida conozcáis a nuestros invitados y bueno, no lo explico muy bien. Este podcast tiene mucho que ver con la Universidad Francisco de Vitoria, que lo patrocina, y tiene mucho que ver con el máster en trastornos del espectro de autismo de Gatea, que también lo patrocina. ¿Cuál es nuestra intención? Pues nuestra intención es de divulgación, de que llegue a cuantas más personas mejor, con el único prerequisito de que esas personas hablen español, todos los contenidos que seamos capaces de generar para facilitar a los que no tienen acceso al máster, a los que no tienen acceso a centros de terapia, a los que no tienen accesos a información, que puedan hacerlo de una forma gratuita, de una forma fácil y, si puede ser, de una forma entretenida. Dejamos el otro día secuestramos a Alberto León de su sala de terapias y nos quedamos ahí con el saborcito de por qué se tendrá que ir y no podemos hacer 3 capítulos seguidos. Así que bueno, hemos hecho otro secuestro express, que ha dicho, por favor, déjame que me cambie, que tengo que por lo menos parecer una personita, porque él tiene una sala, un día os hacemos fotos y colgamos las fotos de la sala de Alberto, o a lo mejor nos vamos con las cámaras allí y que Alberto nos diga qué sentido tiene todo lo que hay en la sala de terapia ocupacional. Hola Alberto. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Buenos días. Un secuestro express más. Otro secuestro. Y vamos a ir haciendo así secuestros periódicos. De a poquito. De a poquitos para que, bueno, acercar un poquito a todas las personas que nos oyen qué es el procesamiento sensorial. Uh-huh. El otro día hablamos un poquito de que quisimos empezar por los menos conocidos. O sea, yo como madre decía, tiene 5 sentidos, y el primer libro, que fue por libro, no fue por terapeuta, fue por libro. Cuando compré un libro sobre procesamiento sensorial, pues yo creo que era el de Olga Bodasina, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. ¿Puede ser? Puede ser. Vale, pues flipé. Y digo, ¿pero qué me estás contando? El sistema nervioso central es una locura. ¿Cómo puede haber tantos? Y según iba leyendo, iba diciendo afectado, limitante, no afectado, sino afectado en el peor sentido de esto limita la vida diaria de mi hijo, esto limita la vida diaria de mi hijo. Hablábamos el otro día del vestibular. Uh-huh. Que flipé yo con el vestibular. Vuélvenos a repasar un poquito, repasemos el tema anterior. ¿Qué es el vestibular? ¿Y qué es lo que se rige por ese sentido y en qué medida impacta en el día a día de cualquier persona? Venga, vamos a intentar recapitular el tema, si por decirlo de alguna manera, y rescatar algunas ideas de las que se hablaron en el episodio anterior a este que estamos grabando. Es que tenemos que tener en cuenta cómo el procesamiento sensorial impacta en la calidad de vida de los niños y en la participación, en la autonomía y la independencia, que estuvimos hablando como la otra vez. No hace falta que nos volvamos unos estudiosos y unos expertos en procesamiento sensorial cuando el niño o la niña no está manifestando ninguna dificultad a la hora de realizar actividades en su día a día. Entonces empezamos por ahí. Ya en el momento en el que aparecen dificultades en la funcionalidad del niño a la hora de participar en sus actividades diarias, entonces miramos por qué está teniendo esas dificultades y de dónde pueden venir esas dificultades. Ahí, estudiar los sistemas sensoriales es una de las cosas más importantes que hacemos los terapeutas ocupacionales que nos dedicamos a infancia y que tenemos formación en este enfoque terapéutico. Entonces, este enfoque terapéutico parte de la teoría de que el sistema nervioso central se nutre de los 5 grandes sistemas sensoriales que conocemos. Sí, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Y además también hacía hincapié sobre 2 sistemas sensoriales que dan información sobre nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Uno era el sistema propioceptivo, que yo te decía, cierra los ojos y me dices cómo estás posicionada en el espacio. Ese notar tu cuerpo sin verlo era función específica del sistema propioceptivo. Y luego hablábamos del sistema vestibular, que funcionaba un poco como un Google Maps, un GPS del cuerpo que te ayudaba a orientarte espacialmente en el espacio. En movimiento. En movimiento. Y el otro es estático, o sea, cierro los ojos y me tengo que ubicar dentro de la silla, de la mesa y del espacio en el que estoy. El vestibular es cuando yo me muevo, también tengo esa capacidad o esa dificultad de ubicarme dentro del espacio, ¿no? Sí, simplificando mucho las ideas, sí. Podemos quedarnos con esto. Es verdad que luego
el sistema propioceptivo no únicamente nos da información cuando estamos de forma estática. Esta información que ya tiene el cerebro, de dónde está localizada cada parte del cuerpo, cómo se puede mover una articulación, cómo se puede mover un músculo, eso luego lo utiliza el cerebro para que el cuerpo se mueva. Entonces ahí es cuando empiezan a integrarse información del sistema vestibular con información del sistema propioceptivo. Claro, que no son compartimentos estancos, que no es que tienen que estar todo el rato coordinándose uno con otro, con la visión también. O sea, que después te das cuenta que cuando eso empieza a funcionar, yo me acuerdo, y abro paréntesis, que y pasa con muchos niños con autismo, que tienen un equilibrio brutal porque andan por, yo decía, es como un trapecista, ¿va? Anda por un palo y no se cae. Y cuando empezó a hacer terapia, empezó a integrar los sentidos y utilizaba la vista y utilizaba el oído, empezó a tener miedo y a tener sensación de desequilibrio. Y me decía el terapeuta, dice, bueno, es que ahora los tiene integrados, antes como el que los compartimentaba, pero en cuanto a la vista y el vestibular les tiene que dar una información que tiene que ser coherente. Él empieza a decir, aquí hay incoherencia, yo tengo una sensación de, ¿no? De mal explicado. Sí, no, pero está bien puesto el ejemplo. Está bien puesto el ejemplo. Estamos todo el rato hablando de integración sensorial y para integrar necesitamos varios elementos. Claro. No podemos poner uno solo. Entonces, hay que tener en cuenta que los comportamientos que se observan en los niños son una respuesta final, que ahí hay un montón de componentes que hay que saber cómo analizarlos bien por separado, teniendo en cuenta que no podemos separarlos porque el cerebro es todo un uno. Sí, tú eres todo un uno, o sea, está siempre interrelacionado con funciones ejecutivas y con 20.000 historias que tiene el cuerpo. El cuerpo no está en compartimento, ahora estoy usando el vestibular, no, ahora dejo el vestibular, me pongo con el visual. Eso tiene que funcionar como un todo y que funcione como un todo, aunque es lo habitual y que lo haga bien. En autismo se dan, bueno, en autismo y en algunas personas se dan problemas de integración de todos esos sentidos, ¿no? Sí, se dan problemas de integración y se dan, es muy frecuente en autismo que se den diferentes dificultades de procesamiento sensorial a la vez. Claro. De esto podemos escarbar un poco y dentro de un momento escarbamos ahí porque, bueno, para empezar, tiene que ser un terapeuta ocupacional con esta formación. O sea, no vale que hagamos interpretaciones mágicas o nos leamos un libro y ya lo vemos. Es una evaluación que tiene unos test, por así decirlo, y después tienes que estar formado y tener experiencia clínica para hacer una buena evaluación en relación a esto, ¿no? Sí, una buena evaluación y que luego te va a permitir hacer un buen programa de intervención o un buen plan terapéutico. Claro, y esto de que vayamos a un el que sea y que diga tu hijo es hiper o es hipo, y tú dices hiper y hipo, ¿a qué? Y en qué contextos, ¿no? Claro, las grandes categorías diagnósticas o intentar clasificar con etiquetas muy generalistas no siempre funciona y sabemos que esto no va muy así. No funciona. Nos puede ayudar en ciertos momentos a tener las cosas claras y a resumir rápido un patrón de comportamiento, pero sabemos que no responde a la realidad de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, cuando de una manera rápida un profesional te dice, uy, este niño tiene una hipersensibilidad, una hiperrespuesta al tacto, como, bueno, espérate. Pero esto ya a nivel de profesión sanitaria, no hace falta que venga desde terapia ocupacional. Cuando se hace una evaluación, necesitamos diferentes fuentes de recogida de información. Claro. Y en esas diferentes fuentes pero esto nos lo dice también la evidencia, tiene que haber diferentes variantes. Tú tienes que coger información de la entrevista que haces con la familia. Y que la familia cuente con su propia narrativa cómo está viendo las dificultades que tienen ellos como familia y cómo son las dificultades del niño. Tienes que utilizar cuestionarios que también te lo responde la familia, pero al hacer una pregunta cerrada y la familia tener que contestar con las opciones que la pregunta te da, en muchas ocasiones nos encontramos que la narrativa que nos cuenta la familia en la entrevista es diferente al cuestionario. Sí, y esto como profesional sanitario hay que tenerlo. Tienes que saber. Tienes que tener herramientas que te ayuden a hacer un buen razonamiento clínico y a ir juntando información que viene de la entrevista con la familia, de los cuestionarios que le pasas a la familia, del cuestionario que te ha contestado el profesor, porque va sobre el desarrollo conductual del niño en el aula del colegio, tus observaciones propias. Claro. ¿Qué ves tú en el niño? ¿Cómo se comporta contigo el niño? O sea, todo eso hay que hacer un lindo paquetito y a partir de ahí empezar a construir el plan de intervención. Claro, y que depende de dónde viva,
y que depende a qué colegio vaya, y que depende, claro, del contexto, porque lo sensorial tiene que ver con cómo nos relacionamos con el entorno. Es decir, cómo interpreto todo mi sistema sensorial, cómo interpreto mi contexto, mi entorno, cómo lo proceso, ¿no? Porque lo proceso de una manera u otra y después en función de todo eso yo doy una respuesta, que también el contexto me está limitando para dar esa respuesta, ¿no? Totalmente. Los contextos son facilitadores o los contextos son limitadores. Es decir, que podemos ver o no dificultad las familias dependiendo de cómo esté organizada nuestra casa. Y que pasa un montón, y no únicamente con el procesamiento sensorial, sino con un montón de teorías. Claro. Cuando intentamos como segmentar el desarrollo del niño en desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional. Compartimentos estancos, claro. No, porque luego cuando un niño tiene un contexto socioemocional favorable, enriquecedor, de repente mejora en lo motor. Y cuando ese contexto socioemocional favorecedor se cae y las dificultades motoras salen más a la luz. Y así está todo interrelacionado. Está todo tan relacionado que quererlo segmentar es una forma, vale, es nuestra forma de trabajar, pero que hay que intentar en la medida de lo posible darle, nosotros además decíamos atención global en el sentido de no podemos trabajar, una persona que trabaje el lenguaje, una persona que trabaje lo sensorial, todo el mundo tiene que estar formado en todo, aunque haya especialistas, porque al final hay tanto contenido y tanta información que alguien se tiene que encargar de estudiar eso específicamente, pero el lenguaje tiene mucho que ver con lo sensorial, lo motor tiene mucho que ver con lo sensorial, la alimentación tiene mucho que ver con lo sensorial tiene que ver mucho con el lenguaje, o sea, está todo tan interrelacionado que hay que trabajarlo todo y a la vez. Claro, muchas veces se dice, y es muy frecuente en el autismo, ¿no?, que los profesionales que más en contacto están con el niño digan, esto es sensorial. Sí. Y como que lo determinan muy rápidamente, que está muy bien, y esto lo hablamos también en el episodio anterior, que está muy bien que se empiece a tener una conciencia de mirar hacia el desarrollo sensorial del niño, pero que esto no sea un péndulo y que ahora nos esté llevando a todo el mundo. Que pasamos única de que no hay nada que... Antes no había nada sensorial, no tiene absolutamente nada que ver y ahora de repente todo se explica desde ahí. Entonces eso no tiene sentido. O sea, antes la alimentación era no sé qué y ahora la alimentación es sensorial, que si la textura, que si el olor, que si el color. Bueno, también hay a veces que es conducta, otras veces tiene que ver con temas emocionales, otras veces tiene que ver con 20.000 historias, porque la alimentación es algo que un día podemos hablar sobre ello, algo tan complejo que no puede ser solo... Las cosas normalmente en el ser humano son multicausales, ¿no? Entonces pasamos de, pues eso, hace 20 años que yo dije, yo creo que es un problema con las texturas o un problema con los olores que no hace esto, no hace el otro y me trataron de loca, cuando en Estados Unidos eso ya se estaba hablando. Ahora, o hace 5 años, que ya todo lo explica lo sensorial y los que habíais tenido esta formación estabais saturados de no todo es esto, ¿no? No claro. Todo es esto. Vale, el vestibular lo hablamos en el otro capítulo y bueno, después hay otro, bueno, también hablamos un poquito del propioceptivo, pero podemos ahondar hoy un poquito también en el propioceptivo y como madres, las que nos estéis escuchando, nos preocupa lo primero, ¿cómo detecto yo que mi hijo pueda tener problemas o dificultades, que una de las causas sea que no tenga ese sentido, no sé si se dice normodesarrollado, me voy a inventar una palabra, pero es que pueda tener dificultades ahí. En el momento en el que tenemos que buscar de dónde viene el problema de un niño, yo creo que nos volvemos un poco locos. Sí, totalmente. Entonces, desde terapia ocupacional, el foco tanto de los profesionales como de lo que queremos que ponga la familia, donde queremos que ponga el foco la familia, son en las rutinas del día a día. Sí. Cuando como familia te preocupa que tu hijo no se cepille solo los dientes, que lo habéis intentado de varias formas diferentes y que esas formas no han tenido éxito, que puede ser que hubiera una dificultad sensorial o algo en el procesamiento sensorial que no se ha visto hasta ahora. Pero la familia lo primero que tiene que detectar es que el niño está teniendo una limitación en la participación de sus actividades diarias. Sea en el juego, sea en el colegio, sea en el parque, sea en la participación con otros niños, sea en el sueño, sea en el vestido. Cualquier actividad de la rutina diaria que se vea atravesada por alguna limitación que pueda tener el niño, bueno, puede ser objeto de estudio. Y analizamos también toda esta parte que nos aporta la teoría de integración sensorial. Entonces, cuando una madre quiera saber, que lo primero que tenga que tener claro es qué actividad diaria el niño no está haciendo de la forma más esperada que pudiera hacerlo.
Y a partir de ahí empezamos a hablar. Sí, porque, por ejemplo, en el parque jugar con otros niños o el deambular o no sé si tiene que ver con el propioceptivo o no, pero por ejemplo el que se golpee al pasar por las puertas, el que se dé contra las mesas y las sillas, el que ande de puntillas, ¿eso es como una señal de alarma o es evolutivo? No son señales de alarma, son factores a tener en cuenta. Porque hay muchos niños Porque es algo que nos llama mucho la atención, es decir, porque de repente mi hijo ahora anda de puntillas que parece que le gusta, no le desagrada, hasta el punto de qué es lo que hace, o porque constantemente se está dando golpes contra las mesas y las sillas, que puede ser una falta de atención, pero no deja de ser llamativo, da la sensación de que no sabe posicionarse en el espacio. Sí, sí, cuando pasa por una que también puerta, puede se da ser por el marco de inatento, la es decir, puerta. que está siempre en babia y se va dando por la puerta. Bueno, vamos a evaluar si No, es que y está que siempre en babia o... y que todos estos componentes, como tú decías, son multifactoriales. La falta de atención, Por ejemplo, que no también puede se ser da con única. frecuencia, claro. Una falta de atención puede tener una multifactorialidad a la hora de ser analizada, de dónde viene la atención, cómo está compuesta la atención, qué cosas tengo que tener bien desarrolladas para desarrollar una capacidad atencional lo más correcta posible que me ayude a solventar tareas de atención del día a día. Y ahí los sistemas sensoriales tienen Mucho impacto. un impacto muy importante. En la atención. En la atención, en la capacidad atencional. ¿Cómo? Por ejemplo, hablando del propioceptivo y del vestibular que hablábamos la otra vez, que el sistema vestibular tenía como una función de extensión en contra de la gravedad, nos ayudaba a mantener el equilibrio. A mantenernos erguidos. Los niños que no tienen un buen desarrollo del sistema vestibular y tienen estas dificultades, no mantienen una postura continua a lo largo del tiempo, se cansan rápido. Su tono muscular no tienen un desarrollo patológico, pero tiene falta de desarrollo. El tono muscular generalizado del niño es un tono bajo, se le ve niños como blanditos, con poca fuerza, ¿no? O sea, simplemente muchas veces a simple vista ya salta a la luz, otras veces como que te tienes que asegurar y palpar. O sea, como es la mano, fofos. Sí, un poco así, letárgico y caído. Desmadejados. Sí. Como desmadejados. Entonces, es cuando un niño tiene esas dificultades, el impacto que tiene en la postura es que haya dificultades a la hora de mantener una misma postura a lo largo del tiempo. Si yo estoy sentado en el colegio, en mi pupitre, y constantemente tengo que cambiar mi postura, como decíamos la otra vez, el niño que se echa que se acuesta sobre... A los 30 segundos ya se levanta, pero ahora se reclina, perdón que me alejo del micro, se reclina sobre la silla. ¿Por qué hace eso? ¿Porque está buscando? ¿O porque está incómodo? ¿Por qué hace eso? Porque su sistema vestibular no está dando la información suficiente que tiene que tener de mi cuerpo como para que mi cuerpo haga esta conducta de mantenerme erguido durante el tiempo que la actividad que estoy haciendo requiera. Entonces, si yo estoy así, luego estoy aquí, luego estoy aquí, luego estoy así, mi foco de atención al papel está yendo todo el rato. Entonces, no es la falta de atención del niño se distrae con una mosca. No, es una falta de atención. Yo pongo siempre el ejemplo para que la gente que podamos tener un control postural más o menos. Sí, razonable o no llamativo. Esto vamos a ponerlo entre comillas, pero vamos a externalizar un poco. En vez de tener control de mi propia postura, control que nos da estabilidad, que nos da el mobiliario. Sí. Sí, ahora en la conversación que estamos teniendo, esta mesa está coja y cada vez que yo me apoyo, la mesa se mueve. Y yo, como no quiero interrumpirte, pues me echo hacia atrás, pero aquí estoy incómodo, entonces, y ahora veo que tú te apoyas y la mesa se inclina. Yo empiezo a distraerme. Totalmente. Hasta que no nos agachamos y ponemos un papel doblado. Estamos todo el día con el foco, pasando de un foco a otro, de un foco a otro. Claro, eso es lo que está notando, por hacer una metáfora, un muy bueno. El niño que no tiene no tiene una buena percepción de su propio cuerpo y cómo su cuerpo tiene que posicionarse en el espacio. Esto es una y el cerebro le está diciendo, colócate así, claro. busca la posición para... Y hasta que no hay una estabilidad, nos dices tú como, ahora, ¿sabes? Hasta que yo no me agacho y meto aquí un calzo... Que dices, vale, ahora vamos a hablar. Ya me puedo yo poner como en la posición que yo quiera. Y me olvido de esto. Y no hay algo que me esté interfiriendo todo el rato en la tarea que estamos haciendo. Sí, además es que es como muy llamativo.
O sea, son niños que, bueno, tú por supuesto, ¿no? Pero también las madres y los profesores tienen que, o sea, es algo, una postura, o sea, es algo que llama la atención. El fulano está siempre tirado, el fulano siempre se está moviendo, el fulano siempre está, además, está en babia porque está buscando lo que no hay, pero siempre por el techo o en el suelo. Vale, esas son posturas llamativas y que tienen un impacto en lo académico brutal. Claro. Claro. Claro que sí. Tienen un impacto en lo académico Porque brutal. esto es lo que decíamos antes, estamos hablando como del momento en el que el cuerpo está estático. Yo mantengo una postura a lo largo del tiempo, yo estoy quieto. Pero si mi sistema propioceptivo, que me da información de mis diferentes partes del cuerpo y cómo mover las partes del cuerpo a lo largo de una actividad, si no tiene una información más o menos adecuada, el niño cuando tiene que utilizar su cuerpo para hacer una tarea de movimiento, la va a hacer de forma desorganizada. Claro. Entonces, la tarea de ponerse una chaqueta, Ah, claro. cómo Claro. muevo mi brazo y hacia dónde lo extiendo, muevo, mientras que con el otro lo estoy flexionando para subirme la chaqueta y ahora paso por detrás de mi cuerpo la chaqueta para meterme. Eso es hipercomplejo para una persona que tenga esta dificultad. Súper difícil. Y hay muchas veces que cuando los niños tienen una terapia más centrada en lo cognitivo-conductual y no ha tenido en cuenta toda esta parte de desarrollo sensorial, nos encontramos con niños que a nivel de secuenciación saben perfectamente cuáles son los pasos del vestido. Primero me pongo una mano, luego me pongo la que otra. Que lo entienden perfectamente. Y cuando tú ves haciendo al niño la tarea, tú dices, este niño sabe vestirse. Sabe vestirse. Pero está perdido por completo en cómo tiene que hacerlo para que le salga bien. Entonces, sí. tú te encuentras con niños que cuando se ponen una chaqueta la cogen, se la giran, la ponen, pero no se han dado cuenta de que la cintura está para la parte superior y el cuello está en la parte inferior. Que sí, que lo y hemos visto un montón él ha de metido la veces. manga y luego metió Y la de otra repente manga. tiene la parte de abajo, de arriba abajo y la de abajo arriba. Claro. Y cuando se lo pones como no. Vale, ahora hemos soltado el marrón y ahora es ¿cómo podemos ayudar a un niño cuando esto ocurre? O sea, cuando tiene esos comportamientos en clase, el profesor pregunto, ¿puede hacer algo o no? Y cuando mi hijo se pone la chaqueta así, bueno, primero llevarlos a evaluación. Yo no digo llevarlos a evaluación para tener un problema más, digo llevarlos a evaluación para descartar. Es decir, tendrá multicausa, pero tú cuando tienes, bueno, mi forma de procesar, cuando tienes un problema, tú dices, bueno, voy a ir quitando, descartando que no sea esto, no sé, mi forma de procesar. Entonces, lo primero, hacer una buena evaluación global de qué es lo que hace que ese desenvolvimiento, lo que tú llamas participación, en el día a día, en el de las tareas de las día a día, no se esté dando de una forma típica, ordinaria, funcional, esperada para la edad, bueno, después por supuesto para la edad que tenga. Evidentemente. O sea, no esperemos que un niño de 2 años esté haciendo ahí el pino puente con doble tirabuzón. Es evolutivo, los niños van aprendiendo a hacer las tareas en su día a día en función también de su edad. Pero si observamos estas cosas que tú nos estás diciendo, ¿cómo puedes ayudar a que ese niño, porque eso sí que se puede reeducar, ¿no? Sí, claro que sí, se puede reeducar y esa reeducación puede llevar a que el niño, aun manteniendo esas dificultades, pueda desempeñar esas actividades del día a día. Eso es, no es que no te voy a curar, pero voy a hacer que tú puedas desenvolverte de una forma adecuada en tu día a día, en el cole, en casa, en tal. Eso se puede hacer. Esa forma adecuada es tener a la familia en cuenta y que esa familia en concreto, cada familia, diga qué es lo adecuado para su familia. Claro, cuál es su día a día. No tenemos un listado de comportamientos adecuados para vestirse. Para todo el mundo. ¿Comportamientos adecuados o no? Esto es las rutinas del día a día las describe cada familia según su ritmo, según su contexto. Bueno, y que cada familia tiene una rutina. Totalmente diferente. Claro, hay familias que comen juntas, otras que no, otras que cenan siempre un sándwich, otras que se hacen plato primero, segundo y tercero, otras que... Claro, cada familia tiene sus rutinas de la vida diaria. Hay que adaptarlos a esa rutina. Entonces, cuando se detectan estas dificultades, que muchas veces queremos como... que alguien me dé una estrategia. Claro, yo lo que quiero es, como madre, es decir, vale, pero dime cómo le ayudo. Claro, sí a la estrategia, pero también sí a la evaluación completa. Porque eso nos ayuda, aparte de para descartar otras opciones, para afinar en la intervención. Claro. Como, ahora sí que tengo claro de que a este niño se le puede ayudar de esta manera. Así a grandes rasgos y como... No, quiero decir, para mí es suficiente. Es decir, oye, haz una buena evaluación y vemos concretamente en el perfil. ¿Qué perfil tiene Jorge? ¿Sabes? Que no hay un perfil de, pues tú estás en la categoría 1, en la 2 y en la 3. Entonces Jorge está en la 1. No. O sea, hay como... Si hay 7 sistemas, puede haber
bueno, habrá seguro que hay un número de combinaciones con ese logaritmo neperiano, pero hay no infinitas, pero montones de combinaciones. No hay una combinación autista de tener los sistemas de una determinada manera, ¿no? No. Entonces ahí cada uno hace con sus 7 sentidos una combinación particular, lo cual determina una intervención única. Totalmente. Vale. Y aparte una intervención única porque lo que se tiene que tener en cuenta es que el niño esté realizando una tarea que para él sea motivante y significativa. Claro, que tenga sentido. Porque si detectamos que un niño tiene dificultades en el control de la postura, no mantiene bien la postura a lo largo del tiempo, pierde la atención, tendemos a que alguien me diga un listado de actividades que mejoren esa problemática. Que eso es lo que sin querer te estaba pidiendo. Claro. Pero sí, retiro la propuesta. Pero claro, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿de qué niño me estás hablando? Claro, ¿cómo se llama? ¿Qué le gusta? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué familia tiene? ¿Qué rutinas tiene? ¿Cómo se mueve esa familia? Claro, todos los aprendizajes de los niños están hechos por imitación de su entorno más cercano. Claro. Y muchas veces la familia dice, se viste igual que el padre. O te está contando la desastrosidad que hace el niño cuando se intenta vestir solo y la madre añade la coletilla y dice, bueno, pero no te vayas a creer que es como el padre, ¿eh? Y es como, claro, pero podemos... Está imitando también un comportamiento. Si tenemos y comer, y vestirte, y lavarte los dientes y todo. Todo tiene que ver con la familia, todo tiene que ver con la familia, porque vive en la familia, porque forma parte de esa familia. Y después esa persona tiene como una combinación infinita de componentes que hace que se desenvuelva de una manera u otra. Totalmente. ¿No? Entonces no puedes enseñarles, decir, vale, ahora el sistema olfativo, y vamos a trabajar el olfativo, y ahora vamos a trabajar la visión, y ahora la propiocepción, y ahora Por ejemplo, se me ocurre ahora una idea loca contigo, y es el interoceptivo, que no sé si tú lo consideras un sistema o está dentro de otro sistema, pero si tengo que aprender cuando me duele el estómago, que mi entorno sepa que me duele el estómago, si yo tengo un problema de comunicación, a lo mejor es solo un problema de comunicación y mi sistema está funcionando bien, ¿no? Pero no sé indicar dónde me duele o... Claro. Pero por un problema también de comunicación, o se dan las dos cosas a la vez. En la mayor parte de las veces se dan todo a la vez. Todo a la vez. Todo a la vez. Claro. Cuando no hay un problema de comunicación, hay un problema de percepción. Cuando no hay un problema de percepción, hay un problema de participación social y de cómo manejo mis herramientas comunicativas, porque a lo mejor las tengo pero no sé utilizarlas. Claro. O sea, hay una amalgama de cosas. Claro, y la participación social también tiene que ver con la capacidad que yo tengo de interaccionar con el otro, de mi interacción social, que en autismo también está muy comprometido. O sea, es que es una evaluación muy compleja. ¿En qué medida no estás participando porque tienes problemas sensoriales y en qué medida no estás participando porque tienes problemas de comunicación social y de interacción social? ¿Y qué oportunidades te está brindando el entorno? Claro. Porque en estas dificultades de interocepción, ¿no? Que además atraviesan mucho el bienestar familiar. Porque totalmente. Muchas veces cuando hacemos que las familias nos digan una priorización de sus preocupaciones, empiezan a decir que yo no quiero ni que hable, ¿no? Dicen las madres, no quiero ni que hable, pero saber qué le pasa. Necesito saber qué le pasa, sí. Y que esto lo narran mucho todas las madres de cualquier bebé. Todas, no sé muy bien por qué llora, pero conforme el niño va creciendo, el llanto va siendo diferente de cuando tiene sueño, que cuando tiene hambre, que cuando tiene el pañal sucio. Totalmente. Y el niño con autista, conforme se va desarrollando, a veces no tiene ese desarrollo que las madres saben. ¿Qué le está pasando ahora? ¿Por qué está llorando? Y es lo que más nos desespera. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que le pasa? Claro. Ante esas dificultades, la familia pone en marcha estrategias que salen de su propia cosecha y de su propia creatividad y de su propia supervivencia, porque es su problema. Totalmente. Y probamos hasta que atinamos. Y en esas estrategias, en muchas ocasiones, está el pruebo, hasta que doy en la tecla o no doy en la tecla. Y me desespero, y estos patrones de comportamiento se van repitiendo en el tiempo y al final el niño tiene más dificultades de comunicar qué le pasa porque toda la familia que está alrededor de ese niño ya está predispuesto a cuidado que Pepito va a llorar y puede ser que sea hambre, música, y no se le está dando la oportunidad al niño. Te estás anticipando tanto que no tiene oportunidad de... Claro. Y esto a mí me gusta mucho hablarlo con la familia, pero también
teniendo muy en cuenta de no hacer culpable a la familia. Ya, porque con cuidadito cómo se expresa eso, por claro, parte de los terapeutas. Porque que la familia y de haya los adquirido profesores. un patrón de comportamiento repetitivo. Adaptativo para anticiparte a un problema Claro, más gordo. esto Claro. no significa No. que la familia lo haya hecho mal. Claro. Está perfecto eso. Ya Claro. tiene unas estrategias brutales para intentar... Claro. Desarrollamos estrategias para evitar problemas. ¿Qué nos pasa con la comunicación? Que tampoco debemos sentirnos culpables. Es la de... y que ocurre, cuanto menos habla un niño, menos le hablas. Porque claro, no hablas con alguien que no habla. Y entonces a veces los terapeutas nos decís, amplía tu vocabulario, porque al final hablas tú como un indio. Es, ¿quieres comer? ¿Quieres ta, 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 ta? Entonces se expone, y eso está escrito en papers, se expone a las personas preverbales a menos vocabulario, porque las personas, los padres, las madres, los hermanos, hablamos menos con los preverbales que con un chico que hable, ¿no? Con lo cual también inhibimos un poco ese aprendizaje, pero es igual, es adaptativo, es yo me comunico con mi hijo de la forma más eficiente. Claro. Yo necesito saber dónde quiere ir y le digo, parque sí, parque no. En lugar, a su hermano le diría, oye, hoy te apetece, y haría una frase mucho más compleja, ¿no? Entonces estás inhibiendo un poquito ese aprendizaje. Con lo sensorial pasa igual. O sea, si tu hijo tiene... como le llaméis, que ahora nos lo dices, pero que le molestan muchísimo los ruidos y le alteran al punto de tener alteración de la conducta. ¿Qué hacemos? Dejamos de llevarles a sitios, pues que puede ser un cumpleaños, Alberto, que puede ser un cumpleaños, que puede ser el parque de atracciones, que puede ser tal, porque yo sé que ante un ruido mi hijo se altera y para evitarlo no le llevo. Como no le llevo, no les pongo. Y mi casa se vuelve un sitio pues muy silencioso donde nadie puede levantar la voz porque a mi hijo le altera, ¿no? Por esto es súper importante adaptar cada evaluación y cada intervención a cada familia. Claro. Porque venimos de justo lo que hablábamos al principio. Las grandes etiquetas, las grandes clasificaciones, no sirven para el día a día de la familia y para mejorar el bienestar. No sirven. Y con esto pasa lo mismo. Porque venimos de grandes tips que nos dicen, para el niño que tiene una hiperreactividad auditiva, lo primero que hay que hacer es quitar o disminuir... estímulos auditivos. Claro, disminuir todo lo posible estímulos auditivos. ¿Pero a qué coste? Claro, social. Hay un coste social brutal, Alberto, porque no puedo cumpleaños, no puedo boda, no puedo parque de atracciones, no puedo ir al parque normal porque siempre hay un bebé que está llorando. A nivel social, eso limita un montón. Por eso el papel del profesional es, vamos a empezar recortando todos los entornos en los que hay una gran lluvia de información sensorial. Eso es como el apoyo que brinda la familia al niño. Pero los apoyos tienen su fecha de caducidad. Claro. Y tienen que tener una planificación temporal para decir, vamos a probar con esto hasta dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Pongo ejemplo. Sí. Cada niño a su ritmo. Niño a su ritmo. Pero cada familia el profesional tiene que tener en su plan de intervención hasta cuándo este niño va a estar utilizando auriculares de cancelación de ruido. Claro. ¿Para toda la vida? Si tiene que ser para toda la vida, pues que sea. No importa. Pero no como objetivo. Tiene esto cascos para toda la vida. Claro. Entonces, antes que hablamos, ¿no? De qué cosas podemos hacer para los niños que tienen problemas del propioceptivo, que tienen un tono bajo, que tienen mala postura. De primera, cualquier actividad en la que el niño involucre su propio cuerpo en movimiento. Y principalmente aquellas que requieran de resistencia contramuscular. Eso trepar en un rocódromo, tirar de una cuerda, empujar a objetos pesados. Pero esto no se puede convertir en que todos los niños que veamos que tengan esta dificultad lo apuntemos a un rocódromo. Claro. ¿Qué significa el rocódromo para ese niño? ¿Está bien? ¿No le gusta? ¿La madre le gusta? Está dentro de su repertorio de interés, encaja en la vida familiar. A los padres le pilla un rocódromo cerca, o tienen que ir a la otra punta de la ciudad a por el rocódromo. Claro, vives en un pueblo, vives en una ciudad, ¿dónde vives? Claro. Entonces hay que buscar estrategias de intervención. Sí, que además los padres somos de monte un rocódromo en mi casa y tú dices que la vida de tu hijo no depende de que montes un rocódromo, que se puede adaptar, hay que evaluar la vida que lleva... Mira, esto es muy de terapia ocupacional. No podemos poner el foco en objetos. El columpio, la cama elástica, la espuma para que el niño juegue y le dé estímulo. Cuando se pone el foco en el objeto... La herramienta. Pasa lo que pasa con los como lo que ha pasado con los mordedores. Que se volvieron virales y todos los autistas llevaban ahí su Chewy para tal, que yo se lo di a mi hijo y me dijo, bien.
O eso, muchas familias dicen, no, como vimos que le gustaba saltar, le compramos una cama elástica y la cama elástica ahí está muerta de risa. Claro, no la terminan... porque no le gusta, no le interesa. No... Porque intentamos, y esto está bien también, reconocerlo en las entrevistas con la familia y valorar que se llevó a cabo una estrategia que fue comprar una cama elástica para darle al niño la oportunidad de saltar. Que sí. Y el niño ha dejado de utilizarlo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo usa? ¿No hay tiempo para saltar? Porque al niño sí que está saltando aquí conmigo en la sala de terapia. Porque no lo hace en casa. Claro. Entonces, porque hay otra cosa que le interesa más, porque está condicionada de alguna manera, porque el sitio en el que está, claro. Claro. Sí, además es que en redes sociales, que por lo que sea, más bien por desgracia, las seguimos las madres, te dan fórmulas mágicas de tu hijo es hiper al no sé qué, cómprate esto y se va a hacer la magia. Claro. Es mucho más complejo que todo eso y tiene que ver mucho con la familia y con lo que ocurre en esa familia y la vida que lleva esa familia. Pero ahora te voy a complicar. O sea, ya la familia somos muy complicadas y evaluar cómo va la familia, pero hay un sitio donde tienen que ir sí o sí y es al cole. Entonces hay que evaluar ese contexto también. Obviamente. Como parte del sistema en el que el niño está metido. Pero como algo que no puedo modificar, Alberto. O sea, es que en la casa yo sí que puedo, como madre, o sea, yo te escucho, tú dices, oye, mira, es conveniente esto, aquello, lo de más allá, o a lo mejor esta rutina vamos a cambiarla, empezar así para volver a vuestra rutina familiar. Pero claro, es que el cole es el cole X, que es donde el cole que le tocó, el que yo he elegido, y los coles sensorialmente a mí me desesperan, o sea, para mí. Que no sé yo si no tendré alguna pedrada, pero desde luego autista no soy. Entro en un cole y digo, ¡buah! O sea, el patio, el comedor, el gimnasio, el aula. Entonces, para cualquier niño, a mí me parece para cualquier niño, seguro que no eres de mi opinión, a mí para cualquier niño digo, madre mía, estar atento aquí y estar... Pero bueno, hay un orden desordenado donde que parece que los presuntos normotípicos se desenvuelven y se manejan mejor, ¿no? Pero un autista en un cole, entro, patio desordenado y con un ruido brutal. Impactante, sí. No, hay cosas que sabemos que... a nivel de impacto en la salud, da igual que se tenga autismo, que se lleva por un niño que sea un niño de desarrollo típico o que sea el maestro que está ahí dando clases. Bueno, ¿sabes? Los de los comedores, vamos a dar formación a los comedores y dice, menos mal que pusiste las pelotitas, no podía más. En las patas de las sillas para que no se... En las patas de las sillas, claro. Dice, porque ese ruido como profesional, estaba dando comida a los chicos, dice, qué alivio. Claro. Pues igual que hay prevención de riesgos laborales, planes de prevención de riesgos laborales, que te dice, ten cuidado con estas escaleras que el trabajador se puede caer, o esto hay que tenerlo a tal altura. Pues hay cosas, pues hay ciertos niveles de decibelios que son impactantes negativamente para cualquier persona. Para cualquier persona. Más aún si la persona tiene una hiperreactividad sensorial al auditivo o una hiperreactividad sensorial al olfativo. No. Entonces ahí es cuando el contexto limita mucho más. Pero lo que hablamos antes, cuando hablamos de un contexto como el colegio, al igual que el de la familia, el profesional que esté evaluando ese contexto tiene que saber, bueno, y sabemos que todos los contextos tienen sus limitaciones. Y entonces, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? Vale, ¿y tú qué haces? O sea, tú vas al cole, ves el cole y dices... Yo he ido a colegios que se han dejado un pastizal en tener un rincón sensorial y han comprado material y esto tal y cual, y han 50.000 euros de aula. Sí. Y he visto niños en esos contextos con peores respuestas que niños que han estado en un colegio que no tenía ningún tipo de aula, ningún tipo de rincón. ¿Por qué? Porque se ha puesto el foco en el material. Antes, se ha puesto, entonces, esto de las salas multisensoriales, los espacios sensorialmente adaptados. Sí, nos compramos un columpio, compramos un rocódromo, compramos un panel táctil con diferentes texturas, compramos un proyector y una música de fondo de pajarito y compramos un estimulador olfativo que lanza esencias. Pero, ¿esto para qué? ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿Y para quién en qué momento? Entonces, muchas veces... hay que cambiar la forma de pensar. Claro. Siempre ponemos el foco, o casi siempre ponemos el foco en la herramienta, como que las herramientas tuvieran un superpoder, y dejamos de poner el foco en la persona.
Claro, que yo veía salas de estimulación sensorial que yo llegaba a los coles y decía, si metes aquí a mi hijo, en 5 minutos no va a haber que lo aguante, porque se va a pasar de vueltas. Y si yo he visto allí gente dormirse. Y luego, y hay niños, y ya llevándolo así como a casos más prácticos, hay niños que tienen una hipersensibilidad, una hiperreactividad al tacto. ¿Y eso es? Esto es que ¿Significa qué? Significa que el niño cada vez que recibe un estímulo táctil, Sí. su cerebro lo interpreta como algo mucho más intenso, Vale. impactando en la conducta como algo desagradable, Vale. algo que tú quieres evitar. Entonces, todas las tareas del día a día que contengan estímulos táctiles, Sí. el niño va a reaccionar de una forma muy alta. Meterse un cepillo de dientes en la boca, Guau, no lo claro, quiero. claro. Que me laven la cara con agua fría por las mañanas, no lo quiero. Que venga mi madre con la toalla y me haga así, no lo quiero. Que La ropa. cambiarme Ah, del la pijama ropa. calentito a la ropa que toca ese día. No lo No quiero. lo quiero. Y conforme voy creciendo, lo quiero, pero de determinada manera. Por ejemplo. Esta camiseta siempre debajo del jersey. Vale. Hay madres que te dicen, yo lo he visto, pero que el pijama siempre vaya debajo. Pero por una cosa de aversión, no soporto Claro. el tacto del jersey de... Entonces, una vez que sabemos estos comportamientos que son como muy comunes en niños que tienen dificultades en el tacto, cuando tú te crees que este niño va a rechazar el tacto en cualquier contexto. Y ahora de repente la familia te cuenta todo esto y tú como profesional empiezas así, si este niño tiene una hipersensibilidad táctil, pues tal, y de repente dices, pero se queda dormido acariciándole la barba al padre. Y dices, no le puede encanta meterse en la bañera y que todo esté de espuma y se pone de espuma, se hace gorro de Es que es espuma verdad. y se hace así. Y en los colegios, si nos vamos al niño que tiene una hiperreactividad auditiva, una hipersensibilidad auditiva, y el comedor es, como decíamos, lo Un peor, infierno. de repente te dice el niño, la familia, funciona así, de esta manera, no lo podemos llevar a la calle porque hay mucho tráfico, le molesta, no lo podemos meter cumpleaños no sé en qué un no. metro porque el metro cuando entra tal. Y entonces tú dices, ¿y el comedor del colegio? Y la madre te dice, no, ahí muy bien. ¿Por qué? Porque está Mónica, que es la monitora del comedor, y él ama a Mónica. Claro. Cuando hay un vínculo con una persona o con un cuidador primario, ese vínculo es seguro, que brinda seguridad al niño, brinda confianza. Esa motivación. Eso genera una calma en el sistema nervioso central que te permite procesar mejor la información sensorial. Que lo modifica. Claro. Si mi padre es el que me coge en brazos y yo soy el que le toca la barba a mi padre, ese tacto que me está entrando está rodeado de un contexto tan facilitador para mí Que bajo. que bajo. Y ya puedo estar en ese contexto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todas las variables contextuales. ¿Dónde está Mónica, la del comedor? La quiero conocer. Claro. La quiero conocer porque, fíjate, si Porque está... hace de un contexto tan aversivo un sitio donde el niño se desenvuelve sin problema ninguno. Claro, y está Mónica en el comedor y no se ha tenido que gastar esta familia 50 euros en unos auriculares de cancelación de ruido para el 300, comedor. 300, Alberto, 300. Te has venido abajo. He dicho el de Wallapop. Te has venido abajo. Creo que estamos pasados de tiempo y tú también porque tienes está Pablo por un lado y Alberto por otro. Yo estoy flipando y estaría ahora hablando 2 o 3 horas contigo y estaríamos grabándolo, ya lo editaríamos. Pero nos tenemos que marchar. Lo dejamos aquí. Pero volvemos otra vez a hacer Secuestro Express y volvemos con Alberto León pues dentro de muy poquito para seguir hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el desenvolvimiento de nuestros hijos, niños, adolescentes y adultos en la vida diaria y conociendo a nuestros chicos y con Alberto podemos conocernos a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos cada uno tiene su procesamiento, su forma de procesar, solo que nosotros tenemos formas de compensarlo de alguna manera para tener una vida más satisfactoria. Nuestros chicos con autismo tienen más dificultades. 2 ideas claves, y es evaluación y profesionales especializados. Y voy a decirlo otra vez, una evaluación completa y profesionales que estén especializados, que hay pocos, pero no nos conformemos con gente que dice que sabe o que dice que entiende. Chequeemos que saben, chequeemos que entienden.
Nada más, creo que este contenido está teniendo mucha repercusión, estamos encantados con ello, seguiremos ofreciéndonoslo. Por favor, escribidnos pues a info@gatea.org, a través de YouTube, a través de cualquier plataforma. Nosotros leemos absolutamente todos los comentarios. Nos preparamos otro podcast con Alberto para seguir hablando de terapia ocupacional y de procesamiento sensorial, y simplemente agradecer vuestro tiempo con nosotros y vuestros comentarios y vuestros likes y vuestras suscripciones. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.